A lo largo de la historia de la humanidad, las creencias, las religiones, las espiritualidades han tenido un rol preponderante. Algunos siglos atrás, o sobre todo algunas décadas atrás, se comenzó a hablar de un proceso de secularismo o de secularización en muchas de nuestras sociedades. Iván Petrelia, doctor en religión, un experto que ha estudiado las religiones no desde el marco de ninguna religión en particular, sino académicamente, nos ayuda a revelar y a entender cómo las religiones, las espiritualidades tienen hoy un papel importantísimo, no solo por los tiempos que corren, sino especialmente por, bueno, en la situación de pandemia, de aislamiento en el cual nos encontramos y sobre todas las cosas de incertidumbre en la cual nos vemos, todos de alguna u otra manera insertos, ¿no? Bienvenidos a este especial de Realpolitik donde vamos a charlar vía Zoom, es lo que nos permite la tecnología a disposición, con el doctor en religión Iván Petrella. Iván Petrella con nosotros en Realpolitik para conversar un poco acerca de, bueno, de qué forma las espiritualidades, las religiones intervienen como factores internos, externos, en el marco de, bueno, esta desconfianza, podríamos decir, que se ha generado hacia el otro, ¿no? Hacia lo externo, hacia lo que viene del exterior, pero sobre todo hacia el otro. ¿Cuál es tu mirada al respecto? A ver, lo primero que diría, si estamos hablando de esto en relación a lo que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿no? El tema de la pandemia, es que en momentos de crisis resurgen las religiones. Aunque ahí haría un paréntesis, porque cuando digo resurgen parece como si las religiones tuvieran en situaciones normales poca influencia o poca cabida. Y se sabe hoy, por diversos estudios sociológicos y académicos, que alrededor del 80% de la población mundial tiene identificación religiosa. O sea que ese es un primer dato. No vivimos en un mundo secular, vivimos en un mundo religioso, algo que muchas veces analistas, intelectuales no perciben porque generalmente ellos se mueven en un mundo secular con colegas seculares. Pero el mundo no es así, el mundo es religioso. Ahora, en épocas de crisis, la religión o la religiosidad se vuelve más intensa para los religiosos y para los agnósticos o los tibios, generalmente ellos también se vuelven más religiosos. Y acá hay un par de datos que son interesantes. A ver, hace poco un diario argentino mencionó que en la librería de la Villa 31 o del barrio 31, desde la pandemia, el libro que más se vende es la Biblia. Hay un estudio de una economista danesa que mostró que el mes de marzo fue el mes de récord de búsquedas en Google de la palabra plegaria. El récord en los últimos 5 años, ¿no? Y se sabe que uno en sus búsquedas en Internet nunca miente, ¿no? Uno busca lo que quiere buscar, no miente. Entonces son un buen barómetro para medir el humor de una población o una sociedad. Y claramente en estas circunstancias las religiones tienen como una herramienta que es clave para mucha gente, que es en momentos de incertidumbre las religiones dan certezas. Uno puede creer que esas certezas son verdaderas o falsas, mentiras, supersticiosas, ancladas en una revelación, eso dependerá de cada uno. Pero la realidad es que para mucha gente las religiones dan certezas y en momentos de incertidumbre, sea pandemia, guerras, catástrofes naturales, todos eventos donde siempre hay un incremento en la religiosidad, esas certezas cumplen un rol central. Eh, Ahora, en relación a lo que decías vos de manera más concreta, que es esta tensión que a veces se da, esta división que las religiones generan. Bueno, hay una realidad. Es que todas las religiones, pero yo te diría que también es un componente tal vez intrínseco de nuestra humanidad, las religiones operan con una división entre los que están adentro y los que están afuera, entre los que son partícipes de una comunidad y los que están excluidos de esa comunidad. Y ahí muchas veces, obviamente, y muchas veces también motivado o cebado por problemas políticos o económicos o conflictos geográficos, las religiones pasan a ser también un componente central en la división que existen o las divisiones que existen adentro de países, pero también los conflictos que hay entre países. Un caso del que se habló mucho hace poco, incluso pre-pandemia, es el caso de la persecución que sufren musulmanes en China, ¿no?
y si uno quiere pensar a futuro, tal vez algún tema geopolítico entre enormes países y potencias emergentes, Indonesia y China, Indonesia el país musulmán más grande del mundo, cómo se posiciona o cómo se relaciona con un país como China, donde persiguen la religión de la cual Indonesia es uno de los máximos representantes, ¿no? Solamente para dar un ejemplo. Ujú. Bien, vos decías entonces que las religiones no han muerto, todo lo contrario, menos en momentos como este, donde el pensamiento religioso, la vivencia, la experiencia de la religiosidad eh, toma un nuevo auge, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el agnóstico? Con aquella persona para la cual no hay certezas. En un momento en el cual digo, cuando termine la pandemia, hacia qué mundo vamos, en qué mundo nos vamos a insertar? No hay certezas para esto, me imagino que para el agnóstico es aún más complicado, ¿no? Bueno, a ver, está bien la pregunta. A ver, el ateo es la persona que rechaza la existencia de algún Dios, alguna verdad superior. El creyente cree. El agnóstico es la persona para la cual la pregunta sobre si hay un Dios o si hay, para no usar la palabra Dios, que es una palabra cargada, ¿no?, de connotaciones de religiones occidentales, si hay un sentido absoluto a nuestras vidas, a nuestras existencias, más allá del sentido que encontramos en nuestro día a día, ¿no? Y la pregunta es si hay un más allá, ¿qué pasa cuando nos morimos? Para el agnóstico, esas son preguntas centrales de nuestra humanidad. Creo que hay pocas cosas, yo como agnóstico, yo soy agnóstico, Claro. creo que hay pocas cosas más importantes para saber si hay un más allá, ¿qué pasa cuando nos morimos? Eh, pero obviamente esas preguntas que considero centrales no tengo las respuestas para dar. Y después hay otro tema, que el ateo y el creyente, a pesar de que están en polos opuestos, yo creo que tienen algo en común, que generalmente se encierran, ¿no? Como tienen certezas, se encierran en esas certezas. Creo que una característica del agnóstico es la apertura, como estar dispuestos siempre a escuchar las razones, las opiniones, los argumentos, las vivencias religiosas o no religiosas de otras personas. Porque el agnóstico, necesariamente al no tener certezas y al interesarle la pregunta, está en búsqueda constante. Bien. Y cuando vos estás en búsqueda constante, querés escuchar todo el universo de alternativas posibles. Mientras cuando tenés certezas, al tener la certeza, se terminó la búsqueda, ¿no? Y creo Claro. que ahí hay una diferencia. Ahora, obviamente, yo como agnóstico, muchas veces tengo que decirlo, siento cierta envidia hacia el creyente. Y hasta te diría al creyente fundamentalista. ¿Por qué? Porque el fundamentalista tiene certezas. Y muchas veces digo, qué lindo sería realmente saber o creer que sé, ¿no? Que, qué sé yo, que mi abuela que se murió hace muchísimo tiempo y que no veo, cuando yo me muera la vuelvo a ver, ¿no? Debería ser hermoso tener esa convicción. No la tengo, lamentablemente, pero a veces me da envidia la gente que la tiene. Bien. Por último, hace unos días escuché en una entrevista que te realizaron que hablabas de incoherencias internas en las religiones. Y la verdad que lo que me suscitó esta cita o este concepto tuyo fue el preguntarme si, bueno, estas incoherencias son de tipo teológico, son de tipo moral o ambas, porque muchas veces se pueden dar combinadamente, ¿no? A ver, las religiones son... Yo estudié la religión dentro de un marco académico, ¿no? En una universidad. Eh, y las religiones en las universidades, por lo menos en mi experiencia, se estudian como se estudia cualquier otra cosa. Digamos, no es que tenés Claro. guantes de seda porque tal vez alguien se puede ofender porque estás tocando las creencias íntimas de una persona. No es así. Se estudia con la misma mirada crítica y despiadada a veces, con la cual se puede estudiar ciencias políticas, las ideas de un filósofo. No reciben un tratamiento especial. Y cuando vos estudiás las religiones de esa manera, algo que te vas dando cuenta rápidamente, es que las religiones son construcciones del ser humano.
Tal vez hay una base de revelación, no sé, como agnóstico no te lo puedo decir, pero desde la academia son claramente productos humanos y productos de nuestra humanidad. Entonces, cuando las estudias, obviamente, religiones que tienen miles de años de crecimiento, de idas y vueltas, no son cosas homogéneas. Hay tensiones internas, hay peleas, los textos sagrados, que para el creyente son revelación divina, se sabe hoy son recopilaciones que se dieron a través de cientos de años. Incluso los académicos creen que el Corán, que se arma como texto tiempo después de la muerte de Mahoma y que seguramente circulaban distintas versiones hasta llegar a la versión que hoy conocemos como el Corán. Lo mismo para la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Hay muchísimos evangelios. Evangelio, para el que no sabe, es un texto que quiere decir la buena noticia, y hay 4 que son canónicos que se encuentran en la Biblia cristiana. Pero si uno busca, hay muchos otros evangelios, ¿no? Otros relatos de la vida y la importancia y el significado y la enseñanza de Jesús, que no llegaron a estar en nuestra Biblia, la que conocen todos los creyentes. ¿Y por qué no llegaron? Y bueno, por tensiones políticas, por controversias, por distintas personas que argumentaban por un evangelio u otro y gana una postura y no la otra. Mira, te puedo dar un ejemplo muy puntual. La Biblia cristiana tiene 4 evangelios. San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, ¿no? En San Juan, Jesús muere un día distinto al día que mueren los otros evangelios. En Mateo, por ejemplo, la última cena, ¿no? La famosa última cena de Jesús, es una cena de la Pascua judía, de él con sus discípulos. Porque Jesús y sus discípulos eran judíos, ¿no? O sea, que estaban celebrando la Pascua judía. Y después Jesús es traicionado y un par de días después es crucificado. En Juan, eso cambia. La última cena es una cena previa a la Pascua judía. Y Jesús es crucificado durante la Pascua judía. Ahora, esa diferencia, que así como lo cuento parece una cosa trivial, para Juan, que era un enorme teólogo, un gran teólogo, tiene un significado realmente muy especial. Porque Jesús, al morir durante la Pascua judía, según Juan, reemplaza el sacrificio de los corderos, que era el sacrificio que hacían los judíos para la Pascua judía, ¿no? O sea que el cristiano pasa a vivir a través del sacrificio de Jesucristo y no del cordero de los judíos. Y por eso Juan es el único evangelio que dice algo que los creyentes dicen cuando van a misa, que dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es básicamente un invento de Juan, ¿no? Y es un invento que se crea porque él cambia esa fecha de la muerte. Entonces, bueno, un poco el punto es, sabemos cuándo exactamente murió Jesús, sabemos que las cosas que dicen los evangelios ocurrieron así como ocurrieron, la realidad es que no lo sabemos. Entonces, bueno, se puede decir lo mismo para otras religiones. El Buda, ¿no? Obviamente, el gran fundador del budismo, una de las figuras para mí más interesantes en la historia de la humanidad. Las primeras biografías fueron escritas 100 años después. Entonces, ¿cuánta certeza podemos tener sobre la vida de ese personaje y por ende de su enseñanza? Las religiones dan certezas, pero muchas veces lo que pasa es que el estudio académico de las religiones te llena de incertidumbre. Alguna respuesta. Iván, muchas gracias. Felicitaciones públicamente por tu último libro, Dios, a quien lo recomendamos para quienes no lo hayan leído. Bueno, esperemos poder seguir reflexionando en otra oportunidad post pandemia. Un placer, gracias por la invitación. Ahora que volvieron a abrir las librerías, si les interesa la cosa de las religiones, mi último libro que salió hace poco, Dios en el siglo XXI, les cuenta todo lo que tienen que saber sobre las religiones en el siglo XXI. Y gracias por esta oportunidad de conversar. Por favor, a vos y a todos los televidentes de Realpolitik, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.